Nos piden determinar de estos dos campos cuáles, o uno, o dos, o ninguno, son conservativos en R2 menos el origen. Bueno, lo primero que notamos es que nos piden que trabajemos en un dominio especial, que es todo el plano excepto el origen. Bueno, esto es razonable, porque tenemos dividiendo en las componentes de los campos, en el divisor, una función que se anula en 0, 0. O sea que ya a primera vista ya nos damos cuenta que estos campos no pueden ser conservativos en todo R2. No hace falta mucha cuenta para verlo. Lo que sí nos pregunta es, si yo le quito el punto 0, 0 a R2 y me fijo en el resto, ¿será conservativo F? ¿Será conservativo G? Bueno, recordemos que un campo que tiene función potencial, ¿sí? Un campo que es conservativo, necesita que posea función potencial en todo el dominio, ¿sí? Acá los invito a volver a la definición de conservativo. ¿Cómo es la definición? Recién la estuvimos volviendo a mirar. ¿Cómo es la definición de conservativo? Yo tengo un campo. Para que sea conservativo, por definición, necesita existir una función escalar. Supongamos que estamos en R2. Tengo un campo en R2 y me fijo si hay una función escalar que cumpla la condición de que si le tomo el gradiente me devuelve el campo. Una de las frases matemáticas claves que nos solemos olvidar es ¿en dónde? ¿En dónde? Yo necesito que esto sea verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podría ser que yo esté trabajando en este dominio de acá, acá adentro. Supongamos que estamos en R2. Ahí adentro. Y el campo está definido acá. Pero resulta que esta igualdad no se cumple en todo D. Se cumple solamente aquí. Si esta igualdad se cumple acá, no voy a decir que el campo es conservativo en todo D. No. A lo sumo, si esto es una región R, podré decir que el campo es conservativo en R. Entonces, si te olvidaste de la pregunta matemática ¿en dónde?, este es un buen momento para recordar. Las propiedades que enunciamos tienen siempre, o casi siempre, un ¿en dónde? Por ejemplo, matemática A, F es continua, ¿en dónde? Matemática A, curso previo, F es derivable, ¿en dónde? ¿En qué porción de R o en qué porción de R2? ¿Está? ¿Se entiende que la pregunta ¿en dónde? Me interesa. Entonces, si yo encuentro una función potencial, pero esta función potencial no está en todo este dominio, no diré que el campo es conservativo en este dominio. O sea que esta parte que está agregando la pregunta no es para olvidarse.
Yo necesito que las cosas ocurran acá. ¿Sí? Bueno, una consecuencia de tener función potencial es que el rotor vale 0. Entonces, volviendo para atrás, si yo encuentro que el rotor no vale 0, no hay función potencial. Calculemos entonces lo más sencillo, aunque parezca raro, calculemos rotor. Segundo renglón, la derivada. ¿Está bien? Derivada respecto de x, derivada respecto de y, derivada respecto de z. Tercer renglón, pero tengo un campo en R2. No puedo calcular el rotor porque así nomás no. Tengo que hacerle algo. La manera más sencilla de calcular un rotor es crear, para un campo de R2, es crear un campo que se parezca lo más posible a este, pero que esté en R3. Es un truco, es una artimaña, si quieren. Pero existe y funciona. Y lo que voy a hacer es completar con 0. ¿Qué quiere decir? Que estoy calculando, que voy a considerar que el rotor de esta expresión es el rotor de este campo en R3. Pueden observar que las dos componentes según I y según J se anulan. Veamos. Derivada de 0 respecto de I. 0. Derivada de una función que no tiene z respecto de z. 0. Lo mismo pasa con j. Derivada de 0 respecto de x menos derivada de una función que no contiene z respecto de z. Y no nos interesan esas componentes. La única que nos interesa es la componente k. Y a eso es lo que normalmente le llaman el rotor. Es la diferencia de derivadas cruzadas. Derivada respecto de x, de esta expresión que está acá, menos derivada respecto de y eso es lo que quiero calcular. Y cierro con acá paréntesis, 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 paréntesis. Bueno, entonces derivo por regla del cociente, derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 1 sobre 2 raíz de x cuadrado más y cuadrado por 2x. Lo voy a poner acá arriba. Esta es la primera derivada, dividido el denominador al cuadrado. ¿Está bien? ¿Derivé bien? Chequeen mis cuentas a ver si me equivoco. Derivada, menos con menos, cancelo los menos. Derivada de y es sobre la raíz 1 raíz de x cuadrado más y cuadrado menos, el menos con menos ya lo cancelé, y por 1 sobre 2 raíz de x cuadrado más y cuadrado por 2i. ¿Está bien? Dividido
x cuadrado más y cuadrado, paréntesis, ahí he derivado. Bueno, o sea que me queda, bueno, el versor k, que x cuadrado y cuadrado, me queda algo así. Bueno, lo que voy a hacer es introducir esto adentro de este denominador. Los dos los puedo cancelar. Los dos los puedo cancelar. Voy a introducir esto adentro de este denominador. ¿Está bien? O sea que me queda raíz de x cuadrado más y cuadrado por raíz de x cuadrado más y cuadrado. Me queda x cuadrado más y cuadrado dividido el denominador, la raíz de x cuadrado más y cuadrado, chiquitito me quedó, menos x cuadrado. Más, acá hago lo mismo, x cuadrado más y cuadrado menos y cuadrado sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y esto es igual, x cuadrado con x cuadrado se cancelan, y cuadrado con y cuadrado se cancelan, me queda en el numerador x cuadrado más y cuadrado, numerador, si no me equivoqué en ninguna cuenta, y cuadrado, x cuadrado, más, y el denominador es el producto de estos dos, me queda x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios, o, si se quiere, esto lo puedo escribir más cortito, como este número elevado a la 1 dividido este mismo número elevado a la 3 medios por cociente de potencias de igual base, me queda 1 dividido x cuadrado más y cuadrado raíz. ¿Sí? Esto es el rotor. ¿Sí? Si no me equivoqué en ninguna cuenta, esto da diferente de la función 0, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que este campo tenga función potencial. O sea, f no es conservativo en el dominio propuesto. Esa es la respuesta, fin de toda la discusión. Sí, para ser más, vamos a ser más precisos. Esta es una desigualdad vectorial. El rotor no es el vector nulo. Ok. Fin, ya está. No puede ser conservativo en R2 menos el origen. Bueno, seguimos haciendo cuentas. Acá voy a hacer la misma historia. Voy a calcular el rotor de G. Ya sé que con el mismo truco lo único que me interesa es la diferencia de derivadas cruzadas. Entonces, el rotor de G en R2, en el plano, vamos a ponerlo en el R2 menos el origen, es la diferencia de derivadas cruzadas. O sea, derivada de la segunda componente respecto a la primera variable, derivada de la segunda componente respecto a la primera variable, menos derivada de la primera componente respecto de la segunda variable. ¿Está bien eso? ¿Lo dije bien? Bueno, entonces tengo que hacer las mismas cuentas horrendas que estoy haciendo aquí. Derivo por regla de cociente, derivada de y con respecto a x0 por la raíz, menos
derivada y sin derivar por la derivada de la raíz, que la calculé acá, que es 1 sobre 2 raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y recuerden que estoy derivando respecto de x. O sea que me queda 2x acá. X cuadrado más y cuadrado respecto de x, derivada 2x. Dividido el denominador, la raíz elevado al cuadrado. Menos 0, porque estoy derivando el numerador respecto de x, raíz. Menos esto vamos a poner un paréntesis para que no nos confundamos este menos con este menos. Derivo ahora x sin derivar por la derivada de la raíz. Ahora estoy derivando la raíz respecto de y, me queda por regla de la cadena 2y. Y acá cierro x cuadrado más y cuadrado. Esto se cancela ahora. El 2 con el 2 se cancelan. Y me quedan denominador x cuadrado más y cuadrado menos xy sobre la raíz. Menos, ¿está bien lo que digo? Menos más, x por y sobre la raíz. Si no me equivoqué en ninguna cuenta, menos xy sobre la raíz más xy sobre la raíz se cancelan y dan 0, obviamente fuera del origen. Porque en el origen esta cuenta no existe. ¿Está? Pero bueno, no importa porque estamos fuera del origen. ¿Estamos bien? O sea que en el segundo caso el rotor me dio 0. G es un candidato a tener función potencial. Ahora entonces, bueno, lo que voy a hacer es, voy a buscarla. Pregunta, ¿puedo solo con el rotor 0 decir que estoy seguro que G tiene función potencial en ese dominio? No. ¿Por qué no? El teorema de las 4 equivalencias no me dice que si el rotor es nulo, entonces tengo función potencial, el campo es conservativo. Mirá, acá te lo encontré. Es 0 el rotor. Entonces, ¿tiene o no tiene? El teorema de las 4 equivalencias no me garantiza que tiene función potencial. Decímelo. ¿Tiene o no tiene? Hay un detalle, ¿no? R2 menos el origen tiene un agujero. No es simplemente conexo. R2 sí es simplemente conexo, pero R2 sin el origen, no. Todo dominio del plano que tenga agujeros, estamos trabajando acá. Esto es el eje X, esto es el eje Y. Hay un agujero. ¿Qué te diría un matemático? Te diría, mira, encontré una curva, que es esta curva C de color rosa, que está totalmente contenida la curva en el dominio R2 menos el origen, porque la curva no toca el origen. ¿Ven que no la toca? Lo rodea, pero no lo toca. Por lo tanto, C está totalmente contenida en el dominio que estamos trabajando, R2 sin el origen. Pero su interior no. El interior de C no está totalmente contenido en el origen. Un matemático te diría, ok, eso es porque R2 menos el origen no es simple conexo. Y el teorema de las 4 equivalencias no vale en este dominio. Entonces no nos queda más remedio que ir a confirmar si G es o no es conservativo hallando la función potencial.
Directo, por definición, no usando el teorema. ¿Estamos? Entonces vamos a buscar la función potencial. ¿Qué necesito? Necesito una función g de xy tal que si le tomo el gradiente a la función g minúscula, ¿qué me da? El campo, que está acá. Pero el gradiente es un vector cuya primera derivada es... ¿sí? Esta igualdad es derivada de g minúscula con respecto a x, derivada de g minúscula con respecto a y, tiene que ser igual al campo g. O sea que esto tiene que ser igual a esto. La derivada de g, o sea que g de xy tiene que ser una función tal que si la derivo respecto de x, me da esto que está acá. O sea que tiene que ser la antiderivada de esto que está acá, diferencial de x. Y esto es genial. Si yo antiderivo y luego lo derivo, tengo lo que está acá dentro. Pero también podría ser que tuviera una función desconocida que no contenga la x. ¿Puede contener y? Sí, pero no puede contener la x. ¿Por qué? Porque si yo derivo esto respecto de x, bueno, esto desaparece. ¿Está? Bueno, entonces antiderivo esto. ¿Y qué me da? La antiderivada lo hago por sustitución. U igual x cuadrado más y cuadrado. Diferencial de u igual 2x de x. O sea que la mitad del diferencial de u es x de x. Por lo tanto, esto es la integral de x, que es medio diferencial de u, dividido la raíz de u. O sea, la primitiva de u a la menos un medio. Un medio. Diferencial de u, esto es u a la menos un medio más 1 dividido menos un medio más 1 por un medio. Obviamente más constante, ¿no? Entonces me queda u a la un medio, y acá me queda menos un medio más 1 es un medio dividido un medio, ya está. ¿Ah? Se canceló. Y me queda raíz de x cuadrado más y cuadrado. O sea que esto es la raíz de x cuadrado más y cuadrado más una función que puede depender de y, pero no puede depender de x. Para ver qué es h, voy a exigirle a esto, que es g, que si yo la derivo respecto de y, me tiene que dar esta segunda componente. ¿Sí? Entonces, ahora derivo respecto de y a la raíz más h de y. Y yo encuentro que esto es 1 sobre 2 raíz de x cuadrado más y cuadrado por 2y. ¿Está bien lo que dije? Más h', que depende de y pero no de x. Y veo que esto es justamente lo que tengo acá. Por lo tanto, h' no lo necesito, vale 0. ¿Está? Entonces, si h' vale 0, h es una constante. Por lo tanto, ahora encontré la función potencial como la raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Obviamente que no hay una sola, hay infinitas. ¿Por qué obviamente? Porque lo único que me interesa a mí de esta función potencial es que si la derivo respecto de x me dé esto, y si la derivo respecto de y me dé esto. Pero la constante se va al derivar, así que lo que interesa, es más, en la ingeniería, en la física, en la teoría de la electricidad, magnetismo, gravitación,
de las funciones potenciales, lo único que nos interesa es su diferencia. ¿Escucharon alguna vez hablar de la diferencia de potencial en electricidad? ¿Diferencia de potencial en voltios? ¿Escucharon hablar de eso? Diferencia de potencial. ¿Diferencia de energía potencial en mecánica? ¿Escucharon hablar? ¿Física 1? Bueno, porque lo único que interesa es la diferencia de potencial, o de energía potencial, o como lo quieras llamar. De hecho, cuando nos piden calcular esto que está acá, aplicando teorema fundamental del cálculo para integrales de línea, esta integral es la diferencia de potencial entre 1 y 3 menos 0,1. La diferencia del potencial. En matemática trabajamos con funciones potenciales. En ingeniería y en física trabajan ellos con energías potenciales o potenciales por unidad de carga en el caso de la electricidad. ¿Sí? Nosotros aquí es importante tener en cuenta que hay una convención con un signo menos diferente en la física y la ingeniería que en matemática. Es lo mismo pero cambiado de signo, ¿sí? Ustedes se acordarán que el gradiente de una función en matemática en el curso previo apuntaba a la región de máximo crecimiento de la función. En cambio, en el sistema, podríamos decir, matemático, apunta hacia la dirección donde la función alcanza su valor máximo. En cambio, en física o en ingeniería, ustedes no buscan máximos de energía potencial, sino mínimos de energía potencial. ¿Alguna vez escucharon hablar de eso? ¿Que el sistema va al mínimo de energía potencial? ¿No? ¿Gravitatoria? Un cuerpo que cae busca el mínimo de energía potencial. Más arriba, más energía potencial. Más abajo, menos energía potencial. Y el cuerpo va hacia donde hay mínimo de energía potencial. Bueno, en matemática, el vector gradiente apunta hacia el máximo del potencial, al revés. Es lo mismo, pero con un signo cambiado. Bueno, entonces simplemente utilizamos de todas estas la más sencilla, la que tiene la constante igual a 0, y nos queda raíz de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado menos raíz de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es raíz de 1 más 9, 10, menos raíz de 1, que es 1. Esto es entonces el resultado de esta integral que está acá, donde esta integral es una integral un poco rara. ¿Por qué un poco rara? Porque parte de un punto inicial 0,1 y termina en un punto final 1, 3, pero no es una integral de línea. Es el trabajo de un campo, pero no nos habían dicho por dónde. No nos dijeron qué curva, no nos dijeron si era el segmento recto o si era cualquier otra curva. Y esto es porque al hallar la energía potencial, el potencial matemático del campo, queda demostrado que el campo es conservativo. Ah, pará. ¿Quedó demostrado que el campo es conservativo? Volvamos a la definición. Tiene que existir una función potencial tal que si le tomo el gradiente me devuelve el campo en todo el dominio propuesto. Pregunta, ¿esta función que está acá es una verdadera función potencial tal que si le aplico el gradiente me devuelve este campo que está acá en todo el dominio propuesto? Sí. Esta función existe. Es una función algebraica. Es la raíz cuadrada de un polinomio. No es un polinomio. No es una racional. Se llama algebraica cuando combino operaciones algebraicas. Su derivada la puedo calcular por regla de derivación. Pueden verificar, como lo hice ahí, que si derivo respecto de x me da esto. Y si derivo respecto de y me da esto. Y esto es válido en todo el dominio de arriba. Por lo tanto, sí, es una verdadera función potencial en todo el dominio
y por lo tanto queda demostrado que G es un verdadero campo conservativo. Y además, no importa por qué curva yo calcule el trabajo del campo, siempre será igual a la diferencia del potencial, el trabajo de un campo. Todos estos conceptos, que los trabajamos abstractamente, tienen muchísima aplicación cuando desarrollan la teoría de, por ejemplo, la electricidad y del magnetismo en física 2. ¿Tá? Trabajo es diferencia de potencial. Trabajo. ¿Alguna vez escucharon hablar del teorema del trabajo y la energía cinética? ¿Es así, no? No, es el trabajo de, no es el teorema del trabajo de la energía cinética, es un teorema que te dice que el trabajo de la fuerza-peso lo podés calcular mediante la diferencia de energías potenciales. No es el teorema ese que dije al principio, es otra propiedad del campo de las fuerzas-peso, ¿no? Si yo quiero calcular el trabajo realizado por la fuerza-peso, no necesito calcular esta integral. Calculo simplemente la diferencia de energías potenciales. ¿Cuánto vale la energía potencial acá? Tantos joule. ¿Cuánto vale acá abajo? Tantos joule. Acá vale 30, acá vale 10, acá vale 30, acá vale 40. Entonces, no importa por qué camino fue, si fue cayendo o fue por un plano inclinado, la fuerza-peso realizó un trabajo total de 40 menos 30, 10 joules. Bueno, ¿está? Paramos acá.